Normalitat. Anem a donar ja pas a l'última de les taules redones d'esta jornada del futur del periodisme. Bé, anem a començar ja l'última de les taules redones del día de hoy. Y bueno, empezamos saludando a toda la gente que nos está viendo online y bueno, a la gente que ha venido presencialmente a disfrutar de esta jornada. Espero que lo estéis disfrutando. Y ahora vamos con tal vez la mesa de debate un poco más controvertida, ¿no? En unas jornadas que organiza una unión de periodistas, que en principio solo podemos ser miembros, ¿no?, de la unión de periodistas los que son periodistas titulados o han cursado un máster de periodismo. En este caso vamos a hablar de periodismo y de comunicación con gente pues que no toda, por ejemplo, Jorge es abogado, ha pasado por ahí, ¿no? Aunque en general el resto creo que todos han acabado los estudios, como habíamos hablado antes del caso de Escolar, ¿no? Bueno, a Jorge, que está aquí presencialmente, es abogado, es director y presentador del Late Night de Aragón Televisión, a escampar la boira, que sería algo así como a pastar funk o a freír espárragos, y es divulgador de Aragonés en las redes sociales con su noticiario matinal Aragonés. Justo detrás de él está Emilio Domènech, alcoyano, alias Nanísimo, periodista especializado en política estadounidense, que bueno, se ha volcado en formatos emergentes para hacer periodismo dirigido también siempre a las nuevas generaciones. Tenemos también a Marina Lobo, periodista, streamer y guionista, según ella, en cualquier sitio en el que me dejen serlo libremente, que es una cosa muy importante y muy difícil de conseguir, y actualmente en Spanish Revolution y en La Hora 20 y pico. Rocío Vidal, aquí presente, es periodista, publicista, divulgadora científica, en YouTube se conoce como la gata de Schrödinger, más de 580.000 suscriptores tiene, ha escrito 2 libros que le den a la ciencia y Eureka, y colabora con muchos medios como Televisión Española, Europa FM, ha presentado varios programas de temática científica como Science Track o What, ¿tú cómo lo ves? Y el más veterano de esta mesa, también para dar un contrapunto a alguien que viene de un periodismo más tradicional, pero nos deleita también ahora en formatos más actuales, como puede ser Twitch, es Antoni Daimiel, periodista que lleva 32 años de actividad en prensa, radio y televisión, 27 años comentando ya NBA en la televisión, y que creo que es un poco crítico con la práctica periodística en la actualidad y escéptico con el futuro de la profesión. Si quieres, Antoni, podías empezar tú. Ya sé que Emilio tiene que irse rápidamente porque va a entrar en la sexta y ahora iremos con él. Pero, Antoni, eres crítico con el futuro de la profesión periodística, ¿no? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, un placer estar aquí. Bueno, soy crítico con la praxis, sí, del periodismo, pero no tiene que ver mucho esa crítica, porque arrastro la crítica desde hace muchos años, no tiene nada que ver con las nuevas maneras de hacer periodismo, ¿no? Incluso yo diría que las nuevas maneras de hacer periodismo todavía pueden ser identificadas como una tabla de salvación o de depuración, ¿no? si la praxis es correcta. Por lo tanto, soy crítico con el periodismo, y creo que muchos de los problemas que tiene hoy en día el periodismo tiene que ver con, bueno, pues, con una puesta en práctica muy deficiente de parte del periodismo, porque se han olvidado bueno, pues, los mandamientos principales en búsqueda de notoriedad, bueno, pues de éxito y de producción y de financiación, ¿no? Por lo tanto, se ha perdido la referencia, ha faltado mucha pedagogía, hemos creado nuevas generaciones con serios problemas para entender y para identificarse con lo que es el periodismo de verdad, y creo que pasamos por malos momentos, y yo insisto que bueno, pues nuevos formatos, gente joven que está haciendo cosas muy interesantes, son un poco los salvadores, ¿no?, a quien nos tenemos que agarrar para que depuren y hagan esa pedagogía que hace tanta falta. Bueno, nos cogemos a eso, los nuevos formatos, la gente joven como Emilio, que a muchos te hemos conocido pues en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo.
mira, me viene bien ahora el pie. ¿Cómo va a acabar Twitter con lo de Elon Musk? Me escucháis bien, espero, ¿no? Creo que es una de las partes más impredecibles ahora mismo de las redes sociales porque justo anoche salía un artículo de Casey Newton, que es un periodista muy famoso aquí en Estados Unidos, de Silicon Valley, que decía que Elon Musk está considerando poner un paywall en Twitter, es decir, poner un muro de pago para que no sea completamente accesible para todo el mundo, sino que haya que pagar al menos un pelín, o no sabemos si quiere hacer algún formato que lees una cantidad de tweets y a partir de determinado tweet tienes que pagar. La verdad es que ahora mismo estamos en un momento de caos dentro de Twitter bastante bestia y que lo que está dejando claro Elon Musk es que no tenía muy bien pensado qué es lo que quería hacer con la compañía, cómo quería conseguir que terminara siendo rentable, así que me parece que va a ser algo que no vamos a resolver esa incógnita hasta dentro de por lo menos unas semanas como mínimo y unos meses, por supuesto, para ver cómo funciona la compañía sin la mitad de su plantilla, aunque es verdad que ahora están recuperando algunos empleados, y después también a nivel de infraestructura, si de verdad van a hacer tantos recortes como han prometido. El otro día Reuters contó que iban a hacer, creo que eran 1.000 millones de dólares al año de recortes en infraestructura. Eso en días difíciles como hoy, por ejemplo, que son las elecciones de medio mandato, por eso me tengo que ir un poco antes, pero puede caerse Twitter de repente y eso es un problema, claro. Luego, cuando te tengas que ir, nos avisas y, bueno, ya seguiremos esas midterms en los medios donde lo divulgas. Pero rápidamente, ¿cómo se conecta con el público joven? Que se ha hablado mucho y tú de eso sabes bastante. Luego también esta pregunta yo creo que puede ir para todos los demás, pero ¿cuál es el éxito de conectar con la gente más joven en los medios ya tradicionales o los medios pues nuevos? A mí me parece que lo esencial es fichar gente joven, ¿no? Y no te hablo de gente joven de 26 años, ¿eh? Yo con 32 todavía me quiero considerar joven, pero creo que cada vez lo tengo más difícil. Pero yo, por ejemplo, tengo contratados a dos compañeros, una amiga de 24, otro amigo de 18. Los llamo amigos ya porque ya llevamos trabajando un tiempo, pero son gente que son de la generación Z, que tienen muy bien el pulso de lo que ocurre en TikTok, de lo que ocurre en Instagram, siguen a cuentas más jóvenes que les dan ideas de nuevos formatos, de cuáles son los memes. Los memes son parte de nuestra cultura de forma, es que es inseparable de la cultura de Internet y de la cultura en general, ¿no? Porque al final los memes nos llegan por todas partes, no solo los del WhatsApp, que ya son memes que prácticamente se han extinguido como los dinosaurios, pero luego también lo que está en TikTok, lo que está en Reddit. Entonces me parece que a través de las voces jóvenes es con las que podemos adaptarnos al lenguaje de los más jóvenes. Entonces, una vez tengamos mejor asumido cómo se habla entre los jóvenes, podemos hablarles a ellos. Y además luego tiene que ser también un constante de buscar las plataformas en las que están. El tema es que, claro, no te puedes ir a TikTok si no conoces cómo funciona la comunidad de TikTok. Tú no puedes, a nivel periodístico, por ejemplo, subir un vídeo a YouTube o poner un vídeo en televisión, cortas la entrevista, la pones en YouTube a 10 minutos y luego dices, vale, pues pongo un clip y lo pongo en TikTok, ¿no? Y es simplemente una persona explicando cómo funciona algo de las elecciones. Tienes que ser como mucho más específico sabiendo qué tipos de formatos o qué tipo de contenido funciona en TikTok, que es un formato y un contenido mucho más como volátil, ¿no? Es más intenso. Sin embargo, te vas a Instagram y la gente pues se toma un poco más de tiempo. Yo siempre lo explico, no sé si habéis visto la imagen esta del mando de videojuegos, ¿no? Que hay dos tipos de formas de jugar a un videojuego. Una es, estás en el sofá así tirado, ¿no? Y la otra es como intenso, así pegado casi a la pantalla. Pues es lo mismo, me parece que es con las redes sociales, que Twitter estás así pendiente, leyendo cabreado, a ver qué me ha dicho este, cómo le contesto, ¿no? Discutiendo sobre política. Instagram estás un poco así más pendiente, mirando las stories, bueno, en este caso sería de derecha a izquierda, y luego TikTok es completamente dejado, es un sitio donde pasar el tiempo solo para prácticamente puro entretenimiento, y me parece que saber eso, conocer las diferencias entre una y otra plataforma es una de las cosas indispensables para luego también conocer mejor a la audiencia, y en este caso los jóvenes. A Marina la veo a sentir, te está dando un poco la razón. Sí, o sea, estoy bastante de acuerdo realmente con lo que ha dicho. También es verdad que yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto, ¿no? De los nuevos medios de comunicación, las nuevas plataformas, ¿por qué atraen más a los jóvenes? Y yo, que esto es algo que he reflexionado durante un tiempo y que podéis estar o no de acuerdo, creo que al final ha habido un cambio de paradigma en el rumbo de la información, que es desde que de repente en 2014, 2015, cuando Twitter se empieza a utilizar como una herramienta de difundir noticias rapidísimamente, ¿no? que
que de repente al final hay redactores que tienen que hacer 8, 9 noticias al día, básicamente para estar alimentando el algoritmo continuamente y porque la gente está ávida de saber más titulares y más noticias, etcétera. Esa es una etapa. Creo que esa etapa ha pasado y creo que llega un momento en el que la gente está sobresaturada de recibir tantísima información y busca otros formatos tipo podcast, otros formatos tipo Twitch, y creo que los jóvenes están muy dentro de esos formatos porque por un lado les permiten tener la información de una manera mucho más pausada y mucho más entretenida, y por otro lado creo que tiene algo de acompañamiento, ¿no? De alguien que les está contando las noticias, que les explica, que les escucha. Hay plataformas como Twitch que dan muchísimas posibilidades, los podcasts también, hay muchos podcasts que te dicen, oye, enviadme las preguntas o os leo, y al final es una generación que se ha criado en Instagram, en Twitter o en TikTok ahora, una generación acostumbrada a comentar las publicaciones y que les respondan, y creo que por eso estas plataformas tipo Twitch, por ejemplo, están triunfando muchísimo, porque se sienten no solo acompañados, como puede pasar con la tele o con la radio, los medios tradicionales, sino también escuchados y sienten que hay una interacción por parte de la otra persona, claro. Bueno, Rocío y Jorge, cuando queráis cogéis el micro y metéis mano, pero bueno, la divulgación científica, que es tu caso, Rocío, entre tanta pseudociencia, tanta fake news, claro, los que hacéis divulgación científica un poco más rigurosa, algunos destacan, pero otros se ven como superados, ¿no? por tanta avalancha de información y de poco control, ¿no? En esos canales. ¿Tú cómo luchas contra eso? Porque te veo ahí beligerar mucho, ¿no? En YouTube y demás. Claro, es que al final es moverse en el fango, o sea, tienes que saber un poco dónde te metes, y eso también es, pues hablamos mucho de los pros, ¿no? de las redes sociales, pero pues uno de los contras es eso, que esto pues es la jungla, ¿no? Entonces aquí sobrevive quien mejor o menos mal lidia con toda, pues, ¿no? todo el ruido y el jaleo que hay ahí fuera. Pues en el caso de la ciencia, la divulgación científica, pues es un extra, ¿no? de complicado, porque estamos sometidos a muchísima desinformación, que además nos tenemos que someter a las mismas reglas que quienes desinforman, porque al final no es una, voy a decir pelea, pero no me gusta esa palabra, pero bueno, no es una contienda justa, porque al final desinformar es muy fácil, o sea, difundir un bulo, viralizar una información, una desinformación es muy sencillo, y además se apela a las emociones, al discurso fácil y al clickbait. Sin embargo, desmontar esa misma información conlleva mucho más trabajo y tiene mucha menos difusión normalmente. A ver, a veces hay suerte, y sí, yo intento hacerlo de esta manera, pues si te metes un poco al salseo, que dice, mira, este ha dicho no sé qué, pues tal, pues le contesto. Entonces al final a la gente le gusta el salseo, ¿no? Entonces es lo que hablaba Emilio, de saber dónde te mueves y saber adaptarte tanto en el lenguaje como en las formas, como en la plataforma en la que estás. Pero bueno, es como el precio a pagar, entre comillas, por llegar a un público grande, por difundir al final la información veraz y llegar al mismo nivel, o al menos intentar luchar por estar al mismo nivel que esa gente que desinforma y lo hace de forma totalmente gratuita, que ese es otro problema que bueno, que ya lo tocaremos. Sí, hemos hablado, ¿no? Antes del periodismo, cómo está cambiando también hacia, bueno, pues modelos de pago, ¿no? Pero tú has sacado un tema que es el tema del gran público, ¿no? Que tú, claro, vas a un público muy grande, y luego hay otras personas que van más al nicho, ¿no? Puede ser el nicho de aficionados de la NBA, en el caso de Antoni, o el nicho de hablantes de aragonés, como es el caso de Jorge Puello, que, bueno, has encontrado ahí un nicho que siempre ha estado, pero que no se le había hecho caso, ¿no? Y bueno, pues demuestras que el periodismo de proximidad, otra cosa es que tenga viabilidad económica, pero que hay un público también, eso es un hecho. Sí, al final existe ese público, lo que pasa que también la gente lo que creo que quiere ver es algo especial. Si haces un contenido muy similar a cualquier otro divulgador o cualquier otro comunicador, al final no hay una diferenciación, y la especialidad sí que es verdad que al final se premia en cuanto al consumo. También decíamos antes que, claro, hay que estar en las redes sociales,
Pero claro, ¿qué redes sociales te funcionan mejor? Pues al final las que mejor te funcionan son las que más consumes tú, porque sabes qué lenguaje hay, qué trends hay, sabes qué forma se expresa cada cosa, sabes cómo llegar a través de determinadas cosas. O sea, yo veo, por ejemplo, empresas que llegan a Twitter y lo primero que hacen es poner un tweet súper bonito con una promo súper cara y lo primero que hacen en ese mismo tweet es poner un enlace que es externo a Twitter. Pues tú y el algoritmo de Twitter te castiga. Por eso también hay que saber llegar con los diferentes algoritmos y también saber llegar a la gente, conociendo a la gente a la que te diriges y también sabiendo cómo se utilizan las diferentes redes sociales, porque como decíamos antes, cada red social es un mundo. Y luego ya con el programa también, llegando también por ese lado, por todo lo que decíamos antes, el público también tiene que ser muy joven, porque no solo llegamos a los hablantes de aragonés. Tenemos muchísimos seguidores aquí en Valencia, tenemos seguidores en Cataluña, en Mallorca, también en Asturias, porque somos gente que tenemos una media de edad de entre 23 y 28 años y es que aunque hablemos en otra lengua, hablamos en el mismo lenguaje. Entonces para mí eso es lo esencial. Y además haciendo mucho infotainment, ¿no? Que está tan de moda, que es información mezclada con, bueno, en este caso entretenimiento. Yo creo que todos vosotros un poco hacéis con mayor o menor grado un poco de periodismo o comunicación, pero a la vez entretenimiento. Y bueno, yo creo que un poco el pionero en eso, en las retransmisiones por lo menos deportivas, era Antoni Daimiel, que siempre ha sabido conjugar, ¿no? ese infotainment, esa información con dar un paso más y no solo contar lo que está pasando, sino convertirlo en un espectáculo. Es un poco hacia donde iba en aquel momento la comunicación y hacia donde sigue yendo ahora. Pues mira, en mi caso no fue nada premeditado, fue casi una necesidad por la tipología de retransmisión en directo deportiva que teníamos que hacer, partidos de NBA de madrugada en televisión de pago, es decir, contenido minoritario y además un contenido con mucho parón, con mucho tiempo muerto, espacio entre cuartos. Y en ese momento nos vimos en la necesidad de manera improvisada, sin ninguna directriz, pues tener que ocupar esos espacios, ¿no? Y bueno, pues en aquellos años en compañía de Andrés Montes, luego con otros compañeros, hemos tenido que ocupar esos espacios y la práctica, la prueba-error, prueba-acierto, el feedback que recibíamos de la gente, primero, claro, llevo muchos años, primero con cartas y postales, luego con emails y ahora a través de las redes sociales, pues parece que funcionó, hasta tal punto que en estos últimos años, pues yo a las cosas, o a una de las cosas que más valor le doy, de lo que trato de hacer con mi edad, con 52 años, que yo estaba empezando a trabajar cuando muchos de mis compañeros de esta mesa redonda nacían o no habían nacido todavía, pues yo le doy mucho valor a que algo que podamos hacer de esa manera, en un tiempo muerto, de manera improvisada, un compañero que tiene 48 años y yo que tengo 52, se hace viral entre gente de 15, 16, 18 años, ¿no? Y eso me lleva también a pensar en lo que funciona y lo que no. Yo le doy mucha importancia a la naturalidad, a la autenticidad y también demuestra que no es tan sectario como lo pintan el adolescente o la gente joven o la generación Z, ¿no? Lo que busca de manera compulsiva y muy selectiva es cosas que de verdad le agradan, le llenan y le interesan, ¿no? Independientemente de dónde salgan y de qué manera salgan. Y bueno, pues yo toda mi vida, desde que empecé en el periodismo, he tratado de, con naturalidad también, no adaptarme a nuevos formatos, sino bueno, ver la mejor manera de llegar o de aportar a la gente, ¿no? Dentro de lo que era mi labor, bien en retransmisiones NBA o en otros ámbitos, ¿no? Me he sentido periodista por encima de todo, más que deportivo, y más que periodista deportivo de baloncesto americano. Y bueno, pues yo lo que creo es que bueno, pues hay que mantener unas constantes de discernir lo que está garantizado como buena comunicación y lo que no. Para eso hay que hacer mucha pedagogía, porque quien tiene que decidirlo es el consumidor. Y bueno, pues luego otros asuntos son desde luego la manera de llevarlo a cabo y sobre todo de rentabilizarlo. Me comentabas antes, Rocío, precisamente eso, ¿no? Que hay que hacer mucha pedagogía, igual eso es faena de todos, entre lo que es buena comunicación, buen periodismo y lo que no,
más allá de el medio en el que se dé o el formato en el que se dé. Claro, pero es que es tremendamente complicado porque ya lo hemos hablado, ¿no? Bueno, lo han comentado muchos compañeros, ¿no? Pero cuando desde dentro de la profesión hay tantas malas praxis, ¿qué le dices? No, fíjate de alguien que sea titulado en periodismo y esa es la información fiable. Pues no, porque luego realmente hay tanta mala praxis y tanto mal periodista que ensucia y enturbia la profesión que no puedes decir eso. Entonces, medios en concreto, hombre, pues hay medios evidentemente muy fiables. Hemos tenido aquí a Ignacio Escolar, que para mí es uno de mis referentes y su medio también, pero hay otros medios periodísticos que son difusores de bulos y de forma totalmente sin ningún tipo de consecuencia. O sea, la gente lo consume, es lo que ya he comentado, es el clic fácil, es lo que vende y se han vendido al mejor postor, cuando no hay intereses pues de empresas económicos detrás de los grandes medios de comunicación. Entonces, ¿cómo le explicas a un chaval de 15 años que está ahora como viendo por dónde comunicarse, formando su opinión, que es tan importante, ¿no? Formar su opinión en todos los aspectos, ¿no? Tan ideológicamente, científicamente, es la cultura, en general, todo. ¿Cómo le dices por dónde se tiene que informar? Pues ahí hay un trabajo también propio de pensamiento crítico lo siento, pero bueno, de primera no te fíes casi de nadie, pero mira la información, mira de dónde viene, contrástala, qué intereses puede haber detrás, si hay, en mi caso de la divulgación científica, qué estudios científicos tiene detrás, o si es esto lo típico de un grupo de científicos dice que las vacunas no funcionan. Bueno, pues a ver, qué grupo de científicos, cómo, cuándo, qué estudios han hecho. Pero es que para eso hace falta es que también hace falta formación en los colegios, en los institutos, hace falta enseñar a los chavales que cultura científica y pensamiento crítico, vamos. Y para eso siempre, para hacer lo que dices tú, contrastar de dónde viene cada noticia o cada información antes de darla, hace falta tiempo. Que es una cosa que yo no sé si tenéis vosotros, porque el buen periodismo siempre va acompañado de tiempo para ejercerlo y no precipitarse y no caer en la inmediatez. Esto es un poco para todos. Realmente, en esta sociedad que va tan rápido de consumo express, ¿se tiene tiempo para trabajar un tema o para poder hacer un contenido realmente relevante? ¿Quién coge el testigo? Yo es que en mi caso, mi trabajo es hacer contenido especializado. Mi trabajo principal y lo que más disfruto es hacer vídeos para YouTube, pese a que me esté adaptando a las nuevas plataformas TikTok y todo lo que viene, porque hay que adaptarse. Pero vamos, que a mí lo que me gusta y disfruto es hacer vídeos para YouTube que requieren una investigación. Entonces, yo al final soy autónoma y yo me autogestiono el tiempo. Por lo tanto, yo decido qué trabajos fuera de YouTube puedo aceptar, conferencias, charlas, todo esto, qué colaboraciones puedo aceptar y qué tiempo me tengo que forzar a dedicarme a mí misma a estar frente a una pantalla del ordenador e informarme. Pero claro, es la bendición y la maldición del autónomo, que tú te lo guisas, tú te lo comes. ¿Alguien más? Bueno, yo creo... Diga, sí, yo iba a decir que uno de los problemas que hay, sobre todo en YouTube o en Twitch, es que es muy fácil abrir stream y ponerte a opinar, ¿no? Y me parece que a muchos niveles tienes bastante creadores de contenido que simplemente es contenido de reacción. Que hay muchos creadores de contenido que es contenido de reacción de pues ver una serie de televisión y reírte un poquito de ello, pero luego hay muchos opinadores, especialmente en materia política, aquí en Estados Unidos lo vemos todos los días, que simplemente pues ven una noticia y con ya las ideas preconcebidas que tienen, los prejuicios políticos que pueden tener, pues lo vuelcan todo, lo vomitan, y eso la audiencia que está dentro de esa burbuja mediática o de esa burbuja ideológica se lo va a comer, porque es que es lo que les interesa, es lo que quieren oír, ¿no? Entonces volvemos un poco a la misma historia de siempre, ¿no? De responder a las inquietudes de lo que quiere esa audiencia específica que te está siguiendo a ti, y por eso el periodismo tiene muy poco espacio para poder entrar. O sea, quiero decir, uno de esos streams es lo que te digo, tú abres y te pones a opinar. Yo cuando abro un stream, previamente tengo que estar por lo menos 3 o 4 horas dedicándome a estudiarme los temas sobre los que voy a hablar, porque no quiero... o sea, primero no quiero meter la pata y segundo también quiero poder explicarle bien las cosas a mi audiencia. Ahora, y aquí pegamos un salto, que es un tema importante que a mí también me gustaría destacar por cosas que se han ido mencionando. En el mundo del periodismo, por ejemplo en España, yo creo que hay una división, podríamos decir, en tres pilares, ¿no? Que tienes como el periodismo tradicional de toda la vida, que es el teletipo prácticamente, ¿no? La noticia fija, que es esto lo que ha pasado, pim pam pum, que hay algunos medios que te la harán un poquito más
poniendo el dato del paro que más les interesa arriba y otros lo bajan un poquito más, ¿no? Luego tienes el periodismo o los periodistas más subjetivos, opinativos, que tienen mucho éxito en redes sociales. Y luego tienes el periodismo ya, que no es ni siquiera periodismo, ¿no? Es enturbiar todo el debate público, que son pues opinadores que están en redes sociales y que simplemente pues manipulan como quieren a su gusto toda la información. ¿Qué ocurre? Pues que los periodistas tradicionales de toda la vida me parece que tienen que encontrar un término medio que no significa ni mentir ni cambiar las noticias, pero que sí que creo que hay una falta de honestidad por parte de los periodistas y que esta idea de la objetividad hasta el último punto se tiene que un poco que acabar, ¿no? O sea, los periodistas tienen que dejar claro cuáles son sus opiniones políticas, porque es que si no, luego parece que siempre te van a hacer ¡ay, te he pillado! Pensabas esto desde el principio y me has estado engañando, eres igual que todos, ¿no? Pues no, tiene que haber un poco más de honestidad en ese sentido. Se existirán los teletipos siempre toda la vida, ¿no? Pero me parece que estamos llegando a un cambio de paradigma en el que los periodistas van a dejar cada vez más claro cuáles son sus opiniones con algunos temas, siempre y cuando sean justos con la información que comparten. ¿Quieres decir algo, Jorge? Bueno, Mariana primero, si quieres. Sí, os iba a decir que yo en relación con esto estoy de acuerdo con Emilio en esto que dice de que hay que preparar los directos, es decir, los directos no es algo que de repente llegas y te pones ahí, bueno, a no ser que juegues a videojuegos o que hagas otro tipo de contenido, ¿no? Pero en este caso, si hablamos de contenido político, internacional, sociedad, etcétera, hay que prepararlo, igual te preparas una entrevista, te preparas datos y vas a hablar de algo, que luego pueden surgir noticias mientras estás en directo, que esto es algo que también yo creo que nos ha pasado a todos. Y ahí yo creo que no está solo la capacidad de contrastar, que también, sino que hay un bagaje que llevamos detrás, yo creo, mucha de la gente que llevamos mucho tiempo en redes sociales y que quizás en algunos medios tradicionales, yo al menos sí que he hecho en falta, que es que olemos los bulos ya. Es decir, yo cuando de repente leo una noticia que puede ser un bulo, quizás es un bulo que he visto rular por ahí 2 o 3 veces en redes sociales y ya puedo intuir de dónde viene y puedo intuir que no es una noticia real. Creo que cuando hablaba antes Emilio de esto de que haya gente joven en los equipos para que pueda orientarnos también en cómo llevar a cabo la información y cómo dejar ver nuevas formas de información y atraer a la gente joven, creo que uno de los puntos clave es este. Es que hay muchos periodistas que hacen bien su trabajo y que evidentemente es un cambio de paradigma, como hemos explicado antes, y probablemente un cambio de modelo, que no saben quizás, porque no están tan metidos en el mundo de redes, ver las noticias falsas, que es uno de los grandes males de nuestro tiempo y que es que te surgen en el mismo minuto y las tienes que comentar, porque como estamos acostumbrados a que todo el periodismo sea en directo y a que todo se comente rápidamente, creo que es necesario hacer una formación ahí, que no solo en la escuela, en las universidades, etcétera, también la gente aprenda qué puede ser un bulo y qué no, y aprenda a identificarlos, sino dentro de las propias redacciones de periodistas. Creo que habría que estar más dentro de las redes, más en lo que se está diciendo, más en lo que se está diciendo desde un medio de comunicación que difunde bulos o desde un canal que intenta difundir desinformación. Creo que hay que estar más ahí, creo que eso es muy importante. Y respecto a lo que decían también de la opinión, ¿no?, de los periodistas, decía una cosa Vanessa Jiménez en CTXT, que creo que fue ya hace 1 año y pico, cuando se hablaba del periodismo activista y de que hay activistas que ahora son periodistas, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Decía Vanessa Jiménez que no son tiempos para vivir de perfil. Es decir, si ser una persona activista es estar del lado de la gente, es informar sobre la crisis de la vivienda, es informar sobre la precariedad de los sanitarios y es informar sobre lo mal que lo está pasando la gente en la calle, creo que eso no es activismo, creo que eso es estar donde debemos estar, que es lo que nos enseñan en las universidades, que el periodismo debe hacer frente al poder siempre, y el poder no es la gente que está en la calle reivindicando, el poder son los gobiernos, son las grandes empresas, etcétera. Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo con que debemos conocer la opinión de los periodistas que nos están informando, más allá de que se pueda informar objetivamente de un tema que no tiene nada que ver con la opinión que se tenga. Eso pasa mucho en el periodismo deportivo, que se sabe más o menos de qué equipo es cada periodista. En el periodismo político todo el mundo intenta evitar, ¿no?, decir a qué partido vota o cuáles son sus ideas para bueno, darle tradicionalmente un halo de credibilidad. Sí que quiero decir una cosa, antes entiendo que le vas a pasar la palabra a Antoni, pero que me parece clave que
o sea, tú puedes tener opiniones, pero no me parece bien que te posiciones con un partido. Claro, Eso me parece una línea roja bastante importante, ¿eh? Sí. O sea, opiniones sobre temas en concretos que tú digas, bueno, yo por ejemplo en Estados Unidos defiendo la sanidad pública universal, me parece básico e indispensable, pero no voy a decirte que votes por los demócratas, ¿no? O sea, eso me parece una línea roja. Sobre todo porque puede cambiar tu voto a lo largo del tiempo Claro. también. O sea, quiero decir que no va a ser siempre el mismo, ¿no? Pero del Madrid se es toda la vida. Sí. Bueno, discrepo por experiencia propia. Antoni, en el periodismo deportivo eso está mucho más aceptado, ¿no? Que cada uno se sepa de qué pie cojea, entre comillas, ¿no? Bueno, porque no ha quedado otra. Yo creo que se ha normalizado por la fuerza de la costumbre y porque las nuevas generaciones han nacido y se han formado, se han criado con esa idea, ¿no? Del bufandeo y del forofismo. Y además ha ido a más y vivimos en el peor momento, yo diría, de lo que yo conozco. Pues solo nos tenemos que ir a lo ocurrido en el derbi sevillano de este fin de semana. Y bueno, yo lo que creo coincido con Emilio en que no debería ser un problema que el oyente, quien te está viendo, quien consume tu contenido, sepa cuál es tu ideología, sepa si eres más simpatizante. Me gusta la palabra simpatizante, ¿no? De algo. Pero yo creo que lo importante, también para preservar lo que tiene que ser la comunicación, es que enseguida descubran en ti cierto grado de honestidad y de independencia. Eso es lo más importante. Y con honestidad e independencia se evita un problema que es un problema común a todos los formatos, sean más nuevos, más antiguos, que es la previsibilidad. Es decir, que tú vayas a ver un programa, ¿no? Como decíais, bien de deporte, bien de política, y si haces el ejercicio, por lo que conoces a los comunicadores, antes de que empiece, de pensar en lo que van a decir cada uno, y si luego aciertas, es tremendo, ¿no? Esto echa a la gente de ese contenido, por lo menos a la gente con cierta inquietud. Por lo tanto, yo creo que a mí me dijeron muy al principio que había que cuestionar como periodista las influencias de los respetables, fueran políticos, fueran dirigentes deportivos. Los, entre comillas, respetables siempre hay que cuestionarlos, y tú tienes que crear tus propias opiniones, expresarlas como tales y bueno, pues que la gente vaya confiando en ti, que la gente vaya eligiendo, ¿no? Antes, hablando sobre lo que es la comunicación, sobre cultura, sobre ciencia, la divulgación, pensaba en que la televisión tradicional, los que la hemos conocido durante muchos años, le ha hecho un daño horrible a la producción cultural, al arte, a la literatura, a la ciencia, al derecho. Le ha hecho un daño horrible durante décadas. Y por lo tanto es muy bueno que tú, con esa capacidad que tenemos cada uno con Internet y con las redes y con los dispositivos, de elegir lo que nos gusta, lo que nos parece que nos da fiabilidad, podamos tener esos contenidos al alcance de cualquiera, cosa que la televisión lo fue rechazando y abandonando, sobre todo desde principios de los años 90. ¿Querías decir algo, Jorge? Y yo lo que en la misma línea que van los demás ponentes, creo que una de las cosas que más se tiene que primar y que más ha primado todo es la naturalidad. Cuando un espectador ve a una persona natural delante de la cámara, le va a escuchar porque sabe que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo que está pasando también, por ejemplo, en los programas ahora mismo que estamos viendo, ya por ejemplo, ya no se sientan, están de pie, porque también dicen los realizadores que puede salir en cualquier momento alguien corriendo, para que toda la gente esté expectante en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esta naturalidad se convierte en personalismos. Es decir, es verdad, existen unos sesgos políticos y sociales de ciertos medios. Cuando un periodista entra dentro de... Bueno, yo no soy periodista, no quiero serlo, antes de nada. Tranquilos, no vengo a ser intrusista laboral. Pero cuando veo varios medios y veo que también están con un sesgo político, al final, ¿para qué vas a escuchar lo mismo siempre si no estás en eso? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se personifica mucho. La gente quiere ver a Ibai Llanos, no quiere ver a Ibai Llanos a ver si está dentro de un medio haciendo la LVP.
¿no? Quiere ver a Ibai, a ver qué dice Ibai y a ver qué pasa con Ibai. Y es que es lo lógico. ¿Qué pasa? Pues que luego también nos encontramos con que no solo Ibai, que es entretenimiento, o lo que hacemos nosotros puede ser entretenimiento a una escala muchísimo más inferior, pero también nos encontramos con divulgadores. Tenemos, yo, en mi opinión, círculos concéntricos en el que tendríamos periodistas a la izquierda, en el medio entretenimiento y a la derecha divulgadores. Y los divulgadores al final son personas que con todo su buen saber, con toda la capacidad que ellos tienen, se ponen libremente, como decía también Ignacio Escolar, a comunicar algo que les interesa de forma gratuita. Y eso es lo que creo que también la gente busca. Busca lo libérrimo, busca a alguien que no esté sesgado, busca a alguien que le vaya a comunicar algo diferente. Y aunque a mí la ciencia me ha dado toda la vida igual, yo veo a Quantum Fracture, veo a la gata de Schrödinger o veo a Santa Olaya y es que me motivan por cómo comunican. Entonces yo creo que ahí sí que hay que hacer autocrítica desde el periodismo. Sí. Iba a la pregunta por ese sentido, pero se puede, claro, lo has dicho, de manera gratuita, pero mucha gente que empieza, mucha gente que hace periodismo y dice, vale, me voy a lanzar a comunicar, yo comunico bien, monetizar es muy complicado todavía en estas nuevas... bueno, desde YouTube hasta en Twitch o en cualquier... O tienes mucho éxito y son muy pocos, o monetizar ese tipo de comunicación sigue siendo bastante más difícil que tener un trabajo más estable, que al final es lo que todos queremos, tener una dignidad laboral en un medio más tradicional, ¿no? Es la cuestión con este tema, que tampoco se puede dulcificar el hecho de, no, pero si es que ahora te puedes dedicar a divulgar o a ser periodista en redes sociales. Depende, claro, depende si puedes vivir de ello. Entonces eso... Hay muchos factores que confluyen en que tú tengas éxito o no. Evidentemente, pues está el talento propio, el carisma que tengas o la capacidad para comunicar. O ya no solo eso, sino que la gente lo reciba de igual manera que tú lo emites. Luego también está la constancia y el trabajo, que eso es así. O sea, si tú te esfuerzas, tienes un esfuerzo continuado, lo divulgas o lo haces, lo comunicas con pasión, vas a acabar llegando a la gente. Es muy probable, ¿no?, si lo haces de esa manera. Y luego está la suerte, ¿no? Hay golpes de suerte de que de repente un vídeo se te hace viral, un tema le engancha a la gente y de repente llegas a un montón de lados, y está ese factor también. Entonces, claro, que confluyan esos factores, que consigas vivir de eso, es complicado, o sea, es duro. Es verdad que tenemos la suerte de que como realmente la inversión, esto no es como emprender un negocio que, al uso, quiero decir, clásico, que necesitas recursos, dinero, material, etcétera. Cualquiera con un móvil, un micro de 10 euros si acaso, o si ya quieres invertir un poco, una cámara más o menos normal, puedes empezar a hacer vídeos en YouTube, empezar a hacer Reels, empezar a hacer TikTok o no sé, una divulgación más clásica, incluso por escrito en Instagram. Ahora tienen éxito muchas cuentas de divulgación de la psicología, que es más el diseño, las frases, los elementos que dicen y tal, que haya mucha tecnología detrás, ¿no?, mucha inversión. Entonces, esta doble cara. Yo creo que mucha gente, chavales que están ahora en las facultades, desean. Me hace gracia porque, claro, la inmediatez. Emilio Domene, que envió un mensaje, me tengo que ir. Y se ve ahí y entonces ya podemos... La información me llama. Podemos despedirle. Me llama Ferreras, pero muy bien. Por invitarme. Gracias a ti por tu presencia y ánimo con estas elecciones. Muchas gracias, que vaya bien. Perdón, gracias. Bueno, pues Emilio Domene, que nos abandona, pero continuamos si quieres acabar la reflexión. Sí, no, eso, que muchos chavales que hemos visto ahora en la clase, evidentemente desearán ser el nuevo, bueno, ya no Ibai es comunicador, ¿no?, pero ser una persona pues influyente en redes sociales y tienen la capacidad, porque no necesita tanto recurso. Evidentemente todos tenemos que ganarnos el pan, pero mientras tanto tú puedes iniciar tu camino propio y ver si te va bien. Mira, ahí quería hacerle yo una pregunta a Marina, porque hemos hablado antes, y es una cosa que yo creo que nos preocupa mucho a los periodistas, y nos quejamos mucho de eso, por lo menos mis amigos, compañeros que sufrimos muchas veces la precariedad laboral o la vida en productoras de televisión y demás, que cuando van a buscar a perfiles para la televisión o para la radio o para un medio de comunicación incluso escrito, buscan influencers, buscan pues instagramers, buscan incluso cómicos, y muchas veces al reportero envían a un cómico. Y claro, se quejan mucho los periodistas, es que eso es intrusismo y demás, pero haciendo la reflexión al revés, porque yo sé, por ejemplo, que Marina ha hecho stand-up comedy, o Paula Púa, que es una valenciana que también ha hecho, y era es periodista, sí, y ahora pues se dedica más a hacer guiones y demás. Si no deberíamos intentar introducir herramientas comunicativas como el humor a las facultades y a que, bueno, aprender también desde esa manera a comunicar mejor.
Sí, yo creo que sí. De hecho, es que yo cuando entré en periodismo, porque yo hice periodismo y comunicación audiovisual, a mí me gustaban mucho los informativos, pero también me gustaba Sé lo que hicisteis y Patricia Conde, quiero decir. Y no hubo nada de eso en la carrera en ningún momento, y al final es una salida más del periodismo. Es una salida que tiene que ver con televisión, hay programas de radio de humor, hay incluso webs que hacen textos de humor, por ejemplo El Mundo Today. Es una salida más del guión también, y yo creo que se enseña muy poco en las facultades, y creo que te da muchas herramientas a la hora de presentar, de ser reportero o reportera, de prácticamente cualquier cosa. El humor te da muchas herramientas, las estructuras de hacer chistes te dan muchas herramientas, no simplemente para el humor, sino también, por ejemplo, para los discursos políticos. Es decir, yo conozco el caso de unos cuantos que han pasado de ser cómicos a ser asesores de políticos, porque al final la estructura del chiste se utiliza muchísimo también para enfatizar ciertas ideas y ciertos discursos. Hay ciertas reglas que te enseña el stand-up comedy que luego puedes aplicar a muchas más cosas, ¿no? Muchas cosas de la vida. Y luego, con respecto a lo que decíamos antes de cómo llegar ¿no? a ser influencer, creadora de contenido, como lo queramos llamar, yo creo que prácticamente todos, a no ser que tengas una base económica importante, hemos empezado creando mientras trabajábamos en otras cosas, porque no había otra manera. Es decir, no es que hayamos dicho, uy, voy a cogerme un año y voy a dedicarme a solo hacer vídeos y a hacer reels y a subir de seguidores, que ojalá, porque esa es una manera muchísimo más rápida de subir, sino que hemos ido compaginando, hemos ido creciendo poco a poco hasta que al final hemos conseguido llegar a vivir solo de esto, llegar a hacer cosas solo que te interesan y que te llaman la atención como creadora, claro. Sí, justo antes uno de los ponentes que estaba hablando del tema del metaverso decía, mira a Letterman, ¿cómo parece que se ríe de Bill Gates? Y es, no, Letterman lo que está haciendo es utilizar un lenguaje muy diferente al de un periodista. Está utilizando el humor y a la gente le funciona, y por eso la gente está viendo a Letterman entrevistando a Bill Gates. Entonces, para mí eso también, a la hora de trabajar dentro de lo que es el late night que estamos haciendo y también el stand-up en el que estamos trabajando últimamente, me parece esencial. O sea, creo que uno de los factores más importantes en la comunicación es la comedia, el humor y saber cómo trabajarlo. Y para mí uno de los referentes también es en los descansos que hacen es Anthony Daimiel. Eso es espectacular. Yo no sé si lo habéis visto los demás, pero Anthony Daimiel cuando se pone en esos descansos, de repente mirando a cámara y aguantándole el pulso a la cámara, es increíble. ¿Cómo se hace eso? No queda otra. No queda otra. A estas alturas no te vas a quedar callado, ¿no? Pero no queda otra, hay que llenar un espacio y bueno, pues hemos comprobado, como decía antes, que es una buena manera. Yo he identificado, por ejemplo, dentro del periodismo deportivo, que ya desde hace bastantes años muchos programas de éxito, por ejemplo en radio, en televisión también, trataban de agarrarse al humor, ¿no? Porque es verdad que el humor es un aval muy importante, es una garantía. Pero cuando oigan esto los humoristas de verdad, a lo mejor no les gusta, porque estamos, digamos, democratizando demasiado el humor. Y el humor es una cuestión difícil, complicada, y bueno, pues yo creo que como todo, ¿no? Hay gente más capacitada, con mayor facilidad innata para acercarse a lo que puede ser un componente de humor dentro de un espacio de comunicación, y otra gente que trata de forzar el humor y no sale, ¿no? Y no le sale bien, ¿no? Y entonces eso puede crear rechazo. Es complicado el humor y bueno, y digamos que lo más difícil siempre ha sido y será hacer un buen contenido, un contenido que pueda aportar a quien te está escuchando y a la vez que sea entretenido. Esto es lo más difícil. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuanto más se observaba desde los medios que la gente buscaba entretenimiento, más se ha apostado por el entretenimiento, dejando de lado, porque la mezcla es muy difícil, ¿no? Y solo los mejores, los que más trabajan, son capaces de conseguir esa mezcla en buenas dosis de ingredientes, cada una de ellas, y entonces se han volcado al entretenimiento. Por eso hay programas de cierto, o al menos eso dicen ellos, de cierto éxito, en deportes, por ejemplo, que durante muchos años dijeron, no, bueno, es que somos un show, somos un entretenimiento, para justificar algunas prácticas que no eran muy aceptadas por el periodismo, y entonces cuando se les ha dicho, se les ha tomado la palabra y se les ha dicho, bueno, pues esto no es periodismo,
han dicho, pero tú vas a ser que... No, esto también es periodismo. Y bueno, y van a las facultades a veces y a las universidades a decir lo que es el periodismo y lo que no. Entonces se ha creado una confusión entre la gente y entre la gente más joven, a la que no culpo, desde luego, porque ya no saben lo que es y lo que no, tremenda. Entonces, bueno, yo creo que hemos empezado con lo de la pedagogía, creo que esto es muy importante, ¿no? Precisamente igual habría que redefinir, ¿no? En el futuro el nombre a ese tipo de periodismo o igual al único tipo que veremos en un futuro de periodismo también, pues desde el entretenimiento o sobre todo pues en todos los medios de comunicación nuevos o nativos digitales, donde no se le puede decir igual, no es lo mismo el periodista clásico que un comunicador actual, ¿no? No sé si ese replanteamiento nos lleva a pensar que el periodista del futuro es más un comunicador que tiene que saber, más que contrastar los temas, casi contarlos de otra manera, ¿no? Para que sean interesantes, sin perder el rigor. Eso es que es difícil de conjugar, por eso estamos haciendo estas jornadas, para intentar averiguar un poco hacia dónde vamos y el concepto de periodista hacia dónde camina. No sé si por ahí. Bueno, Wyoming es médico. Pablo Motos, que no sé qué estudió, pero creo que estaba también de cómico en el Club de la Comedia haciendo los guiones. Creo que uno de así presentadores, creo que Buenafuente sí que es periodista, pero si esos formatos funcionan también y luego en otras redes sociales funcionan también esos formatos, es precisamente porque la comunicación es buena, no porque detrás haya periodismo, que sí que es verdad que existe periodismo detrás de muchos programas como El Intermedio, pero el que pone la cara en ese caso no es periodista y no importa que sea periodista. Es más, no creo que quieran ser periodistas ellos porque les va muy bien como les va. Pero, sinceramente, sigo manteniendo lo mismo. Creo que tenemos tres perfiles diferentes, que son periodistas por un lado, entretenimiento por otro y divulgadores por otro. Es decir, se puede ser divulgador y hacer entretenimiento como puede ser Santa Olaya. Se puede hacer periodismo y se puede hacer divulgación. Y se puede hacer entretenimiento y divulgación, o solo entretenimiento. Yo no aspiro nunca a hacer periodismo. Yo eso lo tomo... Creo que es una cosa muy seria el periodismo y yo sí que es verdad que cuando hago divulgación de derecho o de algún tema legal, yo sé que tengo más criterio que la mayoría de periodistas porque tengo una carrera y 2 másteres que para algo lo han pagado mis padres también. Pero cuando me pongo a hablar de otras cosas y me pongo a hablar de otra actualidad, yo no me meto en ese tema. Es decir, yo no voy a pisar nunca el terreno y el que se quiera informar no va a venir a mí, va a ir a un periodista a informarse. Yo lo que voy a hacer, si acaso, es facilitarle contenido, facilitarle asuntos como, por ejemplo, noticias que hacían el noticiario matinal, pero no voy a ir a darle la información como un periodista y eso creo que también tiene que quedar claro. Y ahí está el tema de la pedagogía, de saber dónde informarse, ¿no? Y con quién. Claro, es que estoy totalmente de acuerdo con él, que al final lo que pasa es que las grandes caras o los que vemos, ¿no? Pues decimos, no, sí, Buenafuente, tal, no sé qué, vale, pero eso son la punta de un iceberg muy grande en el que hay montones de profesionales detrás, entonces yo no creo que se tenga que difuminar ni dejar un segundo plano a la profesión de periodista. Yo de hecho siempre intento pues dignificarla y por eso me duele tanto cuando veo tantas malas praxis dentro del periodismo, ¿no? Porque al final solo hace que dinamitarnos desde dentro. Entonces yo creo que se tiene que obviamente mantener la posición de periodista, la profesión, que salgan periodistas de las universidades y que sigan trabajando, pero no olvidemos que muchísima gente no quiere ser una cara visible, un influencer y estar ahí delante de la cámara y tal. Hay mucha gente que quiere pues estar en redacciones, estar en programas de televisión, estar incluso en empresas comunicando lo que sea, y para eso hay que valorar la profesión periodística y los valores que de ahí reafirmamos. Entonces, más allá de eso, claro que como comunicadores hay mucha escala de grises, lo has separado en 3, claro, yo por ejemplo me veo en las 3 porque yo he estudiado periodismo, pero también hago entretenimiento porque al final es el objetivo, porque si no, no llegas a la gente, tienes que caer en gracia y tienes que entretener a la gente. Y luego también hago divulgación. Pues yo me muevo además en un mundo muy de grises, porque todos mis compañeros divulgadores científicos, creo que ninguno es periodista. Y sí que se notan las diferencias, yo lo noto porque ellos, por ejemplo, a lo mejor, no sé, vale, a lo mejor hay una noticia de que el bosón de Higgs, bueno, ahora 20 años, 30 aniversario, y vale, se van a la actualidad, se agarran y hacen un contenido en cuanto a la actualidad. Pero mucho de su otro contenido es simplemente una divulgación de curiosidades, de etcétera. Yo, sin embargo, todo el día en Twitter, has visto esto, no sé qué, la mayoría no se mojan en temas de actualidad
que lo respeto mucho, ¿no? Pero es como, sí que veo esas diferencias de por mi formación periodística, como yo estoy mucho más pegada a la actualidad, a hacer vídeos en relación de algo que ha salido ahora, pues aprovechar y hacer un análisis más profundo. Y sin embargo ellos hacen un trabajo más de divulgación más abstracto y sin estar tan pegado. Entonces yo sí que quiero y amo esta profesión y quiero que se valore desde dentro, ¿no? No que digamos, bueno, como todo el mundo puede ser periodista, pues ¿para qué estudiar o para qué formarse? Correcto. Yo no sé si, para que nos dé tiempo a escuchar todas las preguntas, no sé si alguien del público tiene interés en preguntar a alguno de los 4 ponentes que quedan en la última mesa. En este caso lo que vamos a hacer es acercarnos aquí a hacer la pregunta para que nos puedan oír desde casa. Si alguien se anima, quedan 20 minutos. Si no, sigo yo, ¿eh? No os preocupéis. Venga, ya viene Isabel, que yo sé que tenía ganas y la estaba mirando a ella. Hola, bueno, en primer lugar, felicidades porque la verdad es que creo que hacéis un gran trabajo. Os sigo a todos y todas. En segundo lugar, bueno, especialmente para ti la pregunta, pero bueno, en general, para todos y todas. ¿Tú crees que trabajando para un medio de comunicación estándar, grande, de los que dan un sueldo relativamente estable, te sentirías igual de libre y te sentirías igual de coherente con lo que defiendes? Porque, por ejemplo, antes he escuchado a Ananísima y me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que dijera, yo antes de hablar de un tema estoy 3-4 horas documentándome. Yo le digo eso a algún jefe o editor de radio o tele para los que he trabajado y creo que me despide o casi. Creo que tengo 10 minutos, 5, 2, etcétera. Entonces, tengo esa pregunta porque creo que también forma parte del futuro del periodismo, ¿no? Esa pregunta que tú has lanzado al principio de si se puede monetizar esto, por otra parte también me gustaría saber si, trabajando para un medio de comunicación estándar, os sentiríais igual. No, vamos, totalmente que no. Evidentemente yo me siento además muy privilegiada porque es eso, yo dispongo de mi propio tiempo, que es el mayor privilegio que creo que puede tener un periodista. Y cuando también hablamos de malas praxis, yo no quiero que recaiga toda la culpa en el pobre periodista que tiene que sacar 10 noticias al día y que no da abasto. Es que claro, lo que pasa es que cuando me toca, ¿no?, porque es a lo mejor un tema científico, por ejemplo, que si pones a un periodista general que no tienes formación específica, pues claro, las gambas que se pueden meter en el tema científico son brutales, ¿no? Y entonces les cosas y dices, madre mía. Pero claro, no es culpa del pobre periodista al que su jefe le ha dicho, no, es que en 1 hora tienes que hacer la noticia. Pues es que no hay tiempo para más. Entonces, es que claro, es el propio sistema tal como está hecho el que hace que haya esa falta de rigurosidad en algunos aspectos. Entonces, evidentemente que, claro que no. Yo, de hecho, cuando empecé y por lo que empecé mi proyecto, aunque no sabía cómo me iba a ir, y evidentemente mientras estaba trabajando, que es lo que ha comentado Marina, yo necesitaba esa libertad para sentirme bien conmigo misma y con el trabajo que yo quería hacer. No quería trabajar en una redacción que, para empezar, no iba a tener libertad para elegir los temas que a mí me gustarían y con el enfoque que yo consideraba darles, y por otra parte el hecho de disponer de mis propios tiempos. Yo hay vídeos en los que a lo mejor vídeos que los tengo, conozco mucho el tema y tal, a lo mejor en 4 o 5 horas puedo hacer un guión para un vídeo, pero hay vídeos que estoy 2 semanas casi exclusivamente trabajando en ciertas investigaciones. Entonces, yo no podría trabajar de esa manera. Entonces, claro que perdemos cierta calidad periodística en el momento que nos sometemos a esa inmediatez. ¿Alguien más? ¿Os sentís más libres en Marina o Antoni en los nuevos formatos que en los medios tradicionales? ¿O? Sí, a mí me gustaría hablar de esto porque es que yo he estado en varios medios tradicionales nacionales y nunca he tenido un salario digno. Que es que esto me hace mucha gracia porque digo, ostras, yo he estado desde que empecé, o sea, hasta hace 1 año que realmente he empezado a hacer las cosas por mi cuenta. Yo he estado en medios nacionales de falsa autónoma y de falsa eventual que me hacían contratos por días. O sea, quiero decir, y estos medios nacionales cobrando bastante poco, bastante menos de lo que cobro ahora, y sometida a, esto en mi caso, que evidentemente hay muchos programas en los que puedes acabar, seguramente que no tienen nada que ver, pero yo en mi caso, que me he dedicado a informativos, os aseguro que el día a día, que yo decía, uy, informativos nacional, qué bien, mi sitio, por fin hablar de política con lo que a mí me gusta, era básicamente, ¿ves esta noticia que ha sacado El País? Pues hazme una pieza, te entrevistamos a este y a este. Y ese era mi día a día. Entonces yo, cuando llevo allí 2 años, llega un momento en el que digo, oye, mira, yo es que esto no es lo que quiero hacer. O sea, yo es que si esto es el periodismo que me queda el resto de mi vida, yo no quiero hacer esto. Y entonces cuando decido primero irme a Contexto, que es un medio
más pequeño, que sí que me deja hacer más cosas, pero que también tiene muchas limitaciones económicas, porque al final no puedes estar solo haciendo congreso como hacía yo, sino que tenías que hacer 20.000 tareas más, con lo cual tampoco te daba tiempo a centrarte en lo que querías, y ya cuando cojo un poco de fuerza y me salen varios proyectos es cuando decido hacer lo que realmente quiero hacer. Y la verdad es que ahora tener la libertad de hacer un programa, que es verdad que Spanish Revolution me deja la plataforma de Twitch, pero lo hago yo todo, es decir, nadie me dice qué temas tengo que tratar, a quién tengo que entrevistar, si quiero contactar con un sanitario de no sé dónde, si quiero entrevistar, o sea, sí que a veces me ayudan, si por ejemplo quiero entrevistar a Juan Diego Boto, pues oye, si ellos tienen el contacto me lo proporcionan, pero nadie me dice nada de lo que tengo que hacer. Exactamente igual que cuando me fui ahora 20 y pico con Héctor, con Keke, me dijo, aquí no hay límites, cuanto más nos llamen al despacho, mejor. Entonces, esa libertad no la había tenido nunca y yo sí que me siento más libre. Que ojo, no quiero decir, y me consta que hay muchas teles y radios que hay programas que son mucho más libres y que te dejan mucho más tiempo para investigar y para hacer cosas que realmente te gustan. Pero mi experiencia, que fueron bastantes años, porque desde los 22 que terminé, aparte de que había estado de becaria durante toda la carrera en un montón de medios de comunicación, hasta el año pasado, que tengo ahora 30, he pasado por muchos medios, todos nacionales, y nunca había encontrado mi sitio. Es un poco lo que ha dicho Antonio al principio, ¿no? Cuando te preguntaba por esa crisis del periodismo o esa poca fe que le tienes a la profesión, que decías que igual en estos nuevos formatos hay más, muchas veces más periodismo libre que en una redacción más tradicional. Sí, sí. Por las respuestas que hemos oído ya calibramos que la pregunta es magnífica, muy interesante, ¿no? Porque en realidad la libertad te la da la independencia económica. Marina lo ha expresado bien. Hay que felicitar a Marina porque últimamente está teniendo suerte, porque no es lo más habitual, no es lo más habitual encontrar esos espacios de libertad y de tiempo, ¿no? Que también era otra pregunta que lanzabais antes. Yo creo que ha habido un grave problema extendido en el tiempo que tiene que ver con las crisis reales, porque ahora prácticamente todo está en crisis, ¿no? Y las crisis ficticias, que también ha habido años atrás. Esas crisis nos han llevado a que los medios de comunicación generalmente están dirigidos por financieros. El que tiene la última palabra sobre lo que se hace, lo que se puede hacer, es un financiero o es alguien de recursos humanos. Pocas veces, lamentablemente, un periodista es el que tiene la última palabra, ¿no? Los directores de contenidos ni siquiera son muchos de ellos periodistas. Este ha sido un problema y eso ha arrastrado a la precariedad. Y por eso no hay tiempo en un medio de comunicación para tratar un tema como deberías. Por suerte, aunque son excepciones, por supuesto, también ha habido privilegiados, no sé si incluirme ya en esa lista selecta, de gente que en un medio tradicional puede llegar a la independencia como para luchar con los ámbitos que considera necesarios para desarrollar su profesión. Y en esa pelea estamos todavía muchos, ¿no? Pero esto de la libertad, bueno, la libertad al final tiene que ver con la independencia económica, con un estatus y ojalá, bueno, pues encontráramos gente, nuestros jefes, comprensiva a la hora de bueno, pues entender que hace falta un tiempo para realizar bien un trabajo, ¿no? Y luego también, bueno, pues realizar trabajos, como ha explicado Marina, estos últimos, centrarte en algo para poder, no digo especializarte, porque hoy en día casi la especialización es mandarte a un rincón con poca salida, ¿no? Pero sí la diversidad de lo que es tu actividad necesita del tiempo para que cada una de esas actividades tenga un mínimo nivel para desarrollarlo. Muy bien, yo creo que la pregunta ha levantado un buen debate. No sé si alguien más se atreve, por favor, acércate aquí y así te escuchan también desde casa y te escuchan los ponentes que están en streaming. Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta para Rocío, porque como ha dicho Jorge, muchas veces cuando ves a alguien comunicar con pasión, es un poco sinónimo de honestidad.
pero yo trabajo en el sector farmacéutico y he visto comunicar bulos de manera súper pasional. Entonces, en cuanto a la divulgación científica, ¿cuáles serían las principales barreras que te encuentras o cómo haces que la gente se crea más esa información que esa desinformación rápida que encontramos muy habitualmente en este sector? Yo por lo menos lo encuentro diariamente. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Como antes ya he comentado un poco, es muy complicado porque la gente que desinforma normalmente, los fabricadores de bulos, comunican con mucha pasión y mucha emoción. Es que, claro, yo me he topado gente de todo tipo, desde pues cosas más inocuas, entre comillas, ¿ya me entendéis? Más anecdóticas como terraplanistas, y no he visto a nadie tan convencido de divulgar que la Tierra es plana, que un terraplanista. Ni un físico no es capaz de divulgar con tanta pasión sobre Pero que la Tierra es el problema, y esférica. disculpa, es que a veces los medios pecan de poner en La el mismo falsa debate a equidistancia, un terraplanista obviamente. con un científico, ¿no? Y eso yo creo que es un poco por el espectáculo, Ya. porque sabes que en general la gente no se va a tomar en serio, pero ahí los medios también tienen que hacer un poco de, Sí. de pensarlo, ¿no? 100%, vamos. Yo he rechazado muchas colaboraciones con medios. Bueno, en 2020, por ejemplo, a mí me acorralaron y me acosaron en una manifestación antivacunas y de todo, anticoronavirus, todo pandemia y tal. Y el tipo, que se llama Rafael Palacios, aceptó como ir a todos los programas de televisión a dar su versión y tal. Y a mí me llamaban de todos los lados en plan, queremos hacerte una entrevista sobre lo que ha pasado. Y yo, a ver, ¿entrevista o me vais a enfrentar cara a cara con él? Porque evidentemente eso no lo quiero, y no porque tenga ningún tipo de miedo, sino porque no es justo. Que no es justo porque él va a empezar a chillar por encima de mí, va a empezar a imponer sus argumentos, y yo no es un juicio justo. Entonces eso va a dar una confusión a la gente brutal. Entonces al final acabé sin ir a ningún sitio, y el tipo fue, y al final pues es lo que vende y ya está, porque al final se quiere ese tipo de circo en la televisión. Es una pena, pero es así. Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, es complicado lo de la falsa equidistancia. Yo reconozco, siguiendo con el tema terraplanista, perdón, pero es que me gusta mucho hablar del tema, pero tengo un debate en mi canal de Quantum Fracture, que lo has nombrado, que es un físico, y yo debatiendo con dos terraplanistas. Pero claro, ¿eso es una falsa equidistancia? A ver, un poco, pero claro, también es verdad que en mi canal estamos dando un montón de argumentos. Ellos se acaban quedando siempre sin palabras, se nota mucho. Entonces, mucha gente nos conoció, sobre todo me conoció por ese vídeo, y luego me dicen, madre mía, tu debate con el terraplanista, jaja, cuando Crespo le dijo no sé qué. Pues oye, muchísima gente ha aprendido cómo distinguir, o cómo analizar, cómo demostrar que la Tierra es esférica gracias a estos debates con los terraplanistas, porque tanto Crespo como yo damos las claves y la rotación de las estrellas en el polo norte y polo sur, ¿no? Porque esto es una cuestión que es muy importante, y creo que me he ido un montón de tu pregunta, que ya no me acuerdo cómo era, pero Sobre las fake news y demás. claro, ¿cuál es? Pues eso, pues un poco. ¿Cómo? Pues es lo que estábamos hablando, ¿no? Del tema de la honestidad, al final, pues hacer la información pues con pasión, y también ser entretenido, y no hablar desde una atalaya, porque es que, claro, la gente joven había desconectado un poco de la ciencia, porque cómo se la comunicaba en los medios de comunicación tradicionales era pues como sacralizada casi la ciencia. De hecho, hay algunos sectores de la divulgación más clásica, de blogs o de medios tradicionales, que nos miran con un poco de desdén a los youtubers, por así decir, ¿no? Porque, ay, es que hacéis esto, es que tal, es que lo hacéis de esta manera. Pues oye, quizás la forma de que la gente joven llegue a conectar con esa pasión, y desde gente que a lo mejor a priori no le interesa la física o la ciencia, pues de repente dice, ¡guau! ¡Qué guapo Crespo hablando aquí del experimento de la doble rendija! Y se lo quieren a ver, los que conozco miles de casos. Entonces, yo creo que es esa cercanía y no mirar por encima del hombro cómo puedes conectar. Pero claro, no es tan fácil. Desde una farmacéutica es muy complicado cómo lo haces para divulgar. Pues para eso están las colaboraciones con divulgadores y tal, para llegar a ese público. No sé si tenim alguna pregunta més. Vine, per favor, i així t'escolten des de la televisió nuestros companys, que nos miran desde una atalaya, que están aquí un poco más altos.
Bueno, en primer lugar, gracias por organizar estas jornadas y gracias a vosotros por participar. La pregunta la habéis tocado un poco el tema de la precariedad. Me gustaría saber si desde vuestro nuevo perfil continúa existiendo esa precariedad, qué podéis hacer contra ella y para Anthony un poco, con visión de perspectiva desde su experiencia, si esta precariedad actual seguía existiendo en el pasado, porque ahora mismo muchos medios de comunicación dicen trabaja con nosotros porque te damos visibilidad, pero de esa visibilidad no se come. Si quieres empieza tú, Anthony. Sí, bueno, muy rápido, por resumir. Cuando yo empecé en el año 90 como becario, por supuesto que había medios donde había cierta precariedad, donde se aprovechaban pues de la fuerza del trabajo de alguien que quería empezar, pero había una diferencia con respecto a los tiempos que vivimos ahora. Y era que si pasabas por ese aro, metías la cabeza, podías ya empezar. Había una sensación, que luego, por desgracia, no se daba siempre, pero había una sensación en el chico o la chica que empezaba que ibas a vivir toda la vida de esto. Es decir, que esta iba a ser tu profesión, que ibas a vivir mejor o peor, pero que ibas a poder comer de esto. Por desgracia, he visto a mucha gente quedarse fuera, gente muy válida. Yo siempre, cuando me llamaban a universidades desde hace muchos años y trataba de ser bastante realistas, no me volvían a llamar, ¿no? Porque siempre recomendaba a los estudiantes un plan B, debido a bueno, los problemas que había para poder vivir del periodismo. Entonces yo creo que la ventaja que había antes era eso, ¿no? Que una vez que empezabas por lo que era el historial reciente, pues pensabas que ibas a vivir toda la vida de esto, y hoy en día pues no ocurre así, ¿no? Así que, bueno, pues sigo recomendando lo mismo si hay estudiantes. Plan B, mucha suerte y bueno, y tratar de combinar lo que es una vocación muy fuerte, porque si hay una ventaja en la comunicación en el periodismo es que es muy vocacional y hay gente que se siente frustrada si no puede llevarlo a cabo. Pero luego hay que pensar que te quedan muchos años de vida y que tienes que vivir de algo, ¿no? De una actividad laboral, y conjugar eso, pues hoy en día, por desgracia, está solo a manos de la gente con mucha suerte o privilegiados. Bien, nos quedamos ahí. Precariedad. Sí, a ver, realmente, claro, es que el periodismo es muy precario. Yo creo que, bueno, seguimos siendo precarios en el sentido de somos autónomos al final. Tú escoges tus trabajos para ver hasta dónde quieres llegar o cuánto quieres cobrar por las horas que tienes que hacer, porque al final cuantos más trabajos coges, también eso se traduce en más horas de trabajo, que eso es algo a tener en cuenta, y pierdes muchos privilegios, entre comillas, que podrías tener como trabajador asalariado, véase vacaciones, bajas en muchas ocasiones, que igual un día estás malo y estás asalariado y te coges una baja, pero siendo autónomo quizás te lo piensas más porque tienes que entregar un proyecto o lo que sea. Entonces, precariedad va a seguir habiendo, pero es que es verdad que la precariedad que hay en los medios de comunicación es algo que yo he visto en muy pocos ámbitos. Es decir, yo recuerdo que cuando entré a trabajar a una televisión nacional, ya cuando yo entré, el salario eran creo que 20.000 anuales brutos, evidentemente, y cuando yo me fui eran ya 18.000 brutos en Madrid, con todo lo que eso implica, y trabajando en un turno de 12 horas al día cuando no eran más, y podías de hecho encadenar días seguidos, etcétera, etcétera. Con lo cual la precariedad es muy importante, creo que ahí tenemos mucho que hacer. A mí me enfadan mucho los discursos que veo, o sea, por un lado los entiendo, estos discursos de no, sé becario hasta que te contraten. Bueno, sé becario si puedes, porque hay mucha gente que no puede. Es decir, yo conozco a gente que ha estado de becaria años en una radio, en una televisión o en un medio digital o en un medio impreso y se ha quedado, pero claro, ¿quién se sostiene durante 2 años cobrando 400 euros al mes? Pues el que puede. Desde luego por el camino se quedan muchos, y muchas veces, como decía Daimiel, muchas veces mucha gente muy buena se queda por el camino. Por eso yo creo que el mejor mensaje que se puede trasladar ahora mismo es el de la no frustración. Si no llegas donde quieres, o sea, si por ejemplo idealizas llegar, pues yo quiero trabajar en El País, o quiero trabajar en El Mundo, o quiero trabajar en Onda Cero, donde sea. Si no llegas ahí por posibilidades, no te obceques, porque probablemente lo tienes muy idealizado y cuando llegues quizás no es el trabajo de tu vida. Y la parte buena, o la noticia buena, es que ahora hay un sinfín de oportunidades para poder llegar de otras maneras. Puedes
empezar a hacer vídeos en YouTube, como contaban antes, puedes hacer tweets, puedes hacer otras cosas que sí, que puede que al principio lo tengas que compatibilizar con otros trabajos que quizás no te gustan o económicamente pues te sirven básicamente para sostenerte y ya está, pero si insistes, porque Internet es así, si tú le das contenido diario, es muy probable que acabes creciendo y que acabes pudiendo vivir de ello y que de ese crecimiento te salgan también otras cosas. Charlas, clases en universidades, incluso propuestas de colaboración en medios que antes no te habrían llamado enviando el currículum. Así que yo ahí sí que quiero lanzar, por un lado, un mensaje de creo que tenemos ya que exigir unas condiciones dignas, ya basta de vivir de la visibilidad, que es lo que creo que preguntaban por ahí, vamos, si me hubieran pagado todo lo que me tenían que pagar en visibilidad en los medios que he trabajado, sería riquísima, sería la más famosa de España ahora mismo, pero tristemente no es así, la visibilidad no te da de comer, la visibilidad no te paga el alquiler, y el que te paga con visibilidad al principio te va a intentar pagar con visibilidad durante toda tu trayectoria en el medio de comunicación, así que huye de ahí y pues búscate probablemente otra manera de trabajar u otro hueco en el que puedas trabajar lo más libremente posible. Se ens acaba el temps, muy rápido, Jorge. Sí, por mi experiencia personal también... ¿Se oye? ¿Hola? Vale. Perdón. Ahora me voy a quedar sin voz. Digo que por mi experiencia personal también, al final, trabajar con Aragón Televisión en este caso, claro, ellos se fijaron en mí y yo sé que muchos compañeros que están trabajando en otras televisiones les han vendido humo. Les han vendido que van a crecer, empiezan de becarios, etcétera. Y ellos se fijaron en mí a partir de que yo estuviera creando contenido en Internet. Entonces es exactamente lo que están comentando. Es decir, ellos están, todas las televisiones están completamente locos, como decían también otros ponentes, en fichar gente que tenga lo que ellos no tienen, que es impacto en redes. Entonces, ese impacto en redes ellos no lo van a conseguir. Y algunos casos que yo he visto en el que contratan a influencers para sacarlos a la calle de reporteros, eso es quemar influencers y el influencer que se ponga a ello va a salir muy perjudicado, porque es que no va a funcionar, no es su formato, no es su sitio, no es su zona de confort y probablemente pete. ¿Qué pasa? ¿Qué podéis hacer vosotros si estáis empezando ahora en periodismo y queréis hacer eso? Pues precisamente, cread contenido en TikTok, cread contenido en Twitter, cread contenido en Instagram y si ellos os venden humo con las becas, pues vendedles humo también vosotros con vuestro contenido. Y funciona. Buena reflexión, me gusta. Anem a deixar ahora sí que se quedem sense temps. Marina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en estas jornadas. Antoni, también, muchísimas gracias.